Buenos días a todos y a todas. Gracias, Javier. Yo he elaborado el trabajo que pensaba que podía ser el correcto, pero probablemente pues habrá cosas que se pueden cambiar y, por supuesto, siempre se puede mejorar, como en el emprendimiento. Eh, Quería agradecer primero esta invitación a FADEMUR eh, para participar en esta jornada, porque creo que es vital reflexionar, visibilizar y hablar sobre el emprendimiento femenino que se está cociendo en España. Voy a Voy a presentar brevemente nuestra organización. FADEMUR es la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. Comenzamos en 2004. Miro el reloj porque yo soy de Aragón y me enrollo mucho, entonces voy a agilizar. Comenzamos en 2004 uniendo organizaciones de mujeres de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos en todo el territorio estatal. Y surgió de la voluntad de mujeres que sabíamos que nos enfrentábamos a multitud de problemas por ser mujeres y por vivir en el medio rural. Y eran problemas que excedían más allá de nuestras profesiones. Y por tanto lo que decidimos es unir fuerzas y crear una red con todas las mujeres que comparten nuestro lema, que es igualdad y progreso para las mujeres rurales. Y aunque oficialmente nos constituimos en 2004, realmente llevamos más de 20 años trabajando en el medio rural con mujeres a través de organizaciones locales y regionales. Y estamos presentes en prácticamente todo el territorio español. Bueno, siguiente. Vale, los principales ámbitos de trabajo en los que actúa FADEMUR son tres: es la intervención y la reivindicación y la interlocución. Es decir, nosotras queremos llevar la voz de las mujeres rurales a todos los sitios donde se toman decisiones que nos afectan. Creemos que tenemos que estar allí y creemos que tenemos que dar la perspectiva de género en las políticas rurales y la visión de lo rural en las políticas de género. Por otro lado, la información es un tópico, pero decimos, la información es poder. Pues sí, la información es poder. Y tenemos que conocer todo aquello que nos afecta como mujeres que queremos vivir, trabajar en el medio rural. Y por último, la intervención a través de programas y proyectos donde apostamos por un modelo de medio rural equilibrado, igualitario y justo, en el que las mujeres participen en igualdad de condiciones en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito cultural. Y lo hacemos pues a través de programas tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Siguiente. Empiezo ya a entrar en el meollo, que es emprender. Y bueno, se ha hablado aquí ya de qué es emprender. Efectivamente, poner en marcha algo, pero en el ámbito empresarial sí tiene una implicación de riesgo, de dificultad, y además eso supone un esfuerzo, puesto que tenemos que vencer esas dificultades y ese riesgo. Pero es verdad, como han dicho en la inauguración, que emprendemos durante toda la vida y emprendemos en diferentes ámbitos. Entonces eso nunca se nos tiene que olvidar. En el ámbito empresarial, pues tenemos que poner en marcha un proyecto, contar con una idea viable, con una planificación adecuada, con unos recursos humanos, materiales, por supuesto económicos, y con unas habilidades y unos conocimientos específicos, también se han mencionado. Y dentro de las habilidades sí que quiero apuntar la gestión de la adversidad. Es decir, no creo, y lo hablaba ayer con una compañera, todavía tenemos muy poca cultura del fracaso. Tenemos que aprender que podemos tropezar y que nos podemos levantar. Y eso es muy importante. Y creo que todavía no existe esa cultura extendida de que nos puede ocurrir, pero bueno, tenemos
suficientes capacidades y si no las podemos desarrollar para seguir adelante. Para empezar hablando de emprendimiento femenino, creo que primero hay que dar unas pinceladas sobre el contexto que la pandemia ha trastocado. Y bueno, los datos que yo voy a utilizar son datos del Observatorio de Emprendimiento en España, del informe GEM, porque realmente son los estudios que presentan datos más actualizados respecto al emprendimiento. Es muy difícil encontrar datos de emprendimiento desglosados por sexo, por sectores, etcétera, y sobre todo, no os quiero ni contar, buscarlos si quiero ir hasta el medio rural. Complicadísimo. O sea, ni el INE te presenta datos publicados hasta ese punto, ¿no? La participación relativa de las mujeres y hombres en las etapas pre y post-COVID se ha manifestado con un incremento. La diferencia es que existe un incremento en la brecha, tanto en el emprendimiento nuevo, es decir, aquel que tiene un periodo de vida de unos, como máximo, de 3,5 años, de 3 años y medio, y el consolidado, que son aquellos emprendimientos pues, que tienen ya más de 3 años y medio. Y esto, ¿qué ha pasado? Pues que ha habido una menor participación de las mujeres. Estoy hablando solamente de 2019 y 2020. Luego en 2021 vamos a ver qué ha pasado. Ha habido una menor participación de las mujeres frente a la masculina en el ámbito del emprendimiento. También este impacto ha sido negativo en el porcentaje de abandonos, pero sin embargo, si nos fijamos, el porcentaje de abandonos por parte de las mujeres es menor que el de los hombres. Nos tenemos que preguntar por qué ocurre esto. ¿Qué pasa? Que las mujeres sí, o sea, realmente tienen esa energía de la que se hablaba, esa osadía o esa valentía, y implican un gran esfuerzo en el mantenimiento de esos emprendimientos. Tan solo se ha incrementado levemente la intención femenina de emprender, son lo que figura ahí como emprendimiento potencial, reduciendo la diferencia de ambos sexos. Siguiente. Pero vamos a ver qué ocurre en 2021. Bueno, pues en 2021 la población entre 18 y 65 años que emprende se ha incrementado en ambos casos, tanto en las empresas de nueva creación como en las empresas consolidadas, excepto una ligera disminución en las iniciativas creadas por hombres. Las mujeres han incrementado sus cifras en ambos tipos de emprendimiento, superando a los hombres además en la creación de nuevas actividades. Y aquí hay una cosa curiosa, y es que en 2021 hay un mayor porcentaje de mujeres más jóvenes, entre 18 y 44, me vais a decir, bueno, las de 44 ya no son tan jóvenes, bien, pero es que del 63% de las mujeres que ponen en marcha estas nuevas iniciativas, la mitad están entre 18 y 34 años. Y creo que es muy importante porque a lo largo de esta exposición lo que vamos a ver es que las mujeres jóvenes tenéis un gran peso en el emprendimiento que se está poniendo en marcha en este país. ¿Y qué motiva a las mujeres a emprender? Bueno, pues lo primero, ganarse la vida porque el trabajo escasea. Nos referimos al trabajo por cuenta ajena. Evidentemente, pensad que las dificultades de acceso, como sabéis, al mercado de trabajo por parte de las mujeres son mayores. Pero además imaginaros en el medio rural, donde la masculinización, el envejecimiento y la despoblación son características que están a la orden del día, y donde el empleo por cuenta ajena escasea todavía más. Al final el autoempleo se convierte en una herramienta fundamental para que las mujeres puedan vivir y residir en sus pueblos, y esto además consigue que la población pueda fijarse al territorio y que esos pueblos puedan desarrollarse. La siguiente
motivación es marcar una diferencia en el mundo. Y fijaos que aquí las mujeres puntúan más. Es decir, las mujeres son conscientes de que hay que atender a necesidades no cubiertas y tienen una tendencia a innovar. Esto es muy importante. Y por último, crear riqueza o una renta muy alta, pero aunque esta motivación se ha reducido en ambos sexos entre 2019 y 2021, y al final con un ligero repunte estaría la cuarta motivación, pero con mucha menor puntuación, que sería continuar una tradición familiar. En cuanto a los sectores donde más emprenden las mujeres son en el sector servicios. Ocurre igual en el trabajo por cuenta ajena. Sabemos que las mujeres se ubican principalmente en el sector servicios. Entonces, más del 80% son emprendimientos dirigidos tanto a servicios al consumidor final como a servicios a empresas. Y sobrepasando, evidentemente, el porcentaje de emprendimientos masculinos en este sector. Le sigue la industria, que si os dais cuenta está 10 puntos por debajo de los emprendimientos masculinos en este sector. Y el sector primario, que curiosamente, bueno, es un punto, en las mujeres es un punto más alto. El peso de las mujeres es un punto más alto que el de los hombres, pero es verdad que el porcentaje es mucho menor. Respecto a la generación de productos y servicios innovadores, vemos que entre hombres y mujeres no hay mucha diferencia entre aquellos que innovan y aquellos que no innovan. Realmente tenemos que pensar que un 93% de los emprendimientos que ponen en marcha las mujeres se consideran de bajo nivel tecnológico. Pero sí que tenemos que distinguir que la innovación no es únicamente innovación en tecnología. La innovación principalmente se diferencia entre dos categorías, que sería la innovación de producto y la innovación de proceso. En estas dos categorías, las mujeres innovan menos respecto a los hombres. Pero sí que quiero destacar, y que me parece interesante, es que aquellas mujeres que innovan tanto en producto como en proceso, son mujeres jóvenes, son las que más innovan en estos emprendimientos. Respecto además de sus homólogos hombres en lo que se llama innovación de proceso, que sería, bueno, supongo que sabéis lo que es, pero sería en el procedimiento, en la fabricación en los procesos del desarrollo del servicio o del producto. En la innovación de proceso, estas mujeres llegan a superar a sus homólogos masculinos y por supuesto en ambos casos pues a mujeres a mujeres ya de empresas consolidadas también. Vale. Respecto al tamaño de las iniciativas emprendedoras, la mayoría de las iniciativas emprendedoras son microempresas. Sabemos que los recursos económicos son fundamentales y a la hora de empezar es muy difícil la contratación. Y sin embargo, los hombres sí que puntúan mayormente en los emprendimientos cuyas empresas tienen un tamaño medio de 6 a 19 y en un tamaño más grande, más de 20 empleados. Entonces, de todas maneras, yo he puesto aquí otro gráfico que lo he sacado de un estudio del Ministerio de Agricultura, es un estudio reciente, donde, curiosamente, las empresas donde se ubican mayormente las mujeres son empresas que tienen asalariadas. Y diréis, pero vamos a ver, si nos acabas de decir son microempresas, es verdad que además suelen ser autónomas.
esto choca un poco. Bueno, pues sí ocurre que por la experiencia que nosotras tenemos con la lanzadera que tenemos puesta en marcha, las mujeres suelen comenzar como autónomas y sin empleadas o empleados, pero es verdad que durante el proceso de emprendimiento pueden tener alguna contratación, una o dos personas trabajadoras, tampoco muchas más. Os estoy hablando desde ya de nuestra experiencia práctica. Y tenemos que ver también, y creo que es muy interesante, cuál es el perfil entonces de las mujeres emprendedoras en nuestro país. Lo he dividido en 3 categorías, que serían las emprendedoras potenciales, las emprendedoras nuevas y las emprendedoras consolidadas. ¿Qué es lo que vemos? Lo primero que vemos es que a mayor edad, mayor consolidación empresarial. Es decir, las emprendedoras potenciales, que todavía no han comenzado, pero que prevén emprender en un plazo máximo de 3 años, son más jóvenes, entre 18 y 34 años. Mientras que las emprendedoras nuevas y las emprendedoras consolidadas ya tienen más de 35 años. ¿Qué vemos también? Que a mayor nivel de renta, mayor consolidación empresarial. Yo creo que esto es más que evidente. Y por último, que el nivel de estudios se eleva también con la consolidación empresarial. Vamos a profundizar un poco en estas categorías y sí quería decir una cosa. Así como la diferencia en la distribución de edades entre hombres y mujeres en emprendimientos potenciales, en emprendimientos nuevos y en emprendimientos consolidados no hay mucha, pero sí que es verdad que los hombres emprenden cada vez más tardíamente en relación a las mujeres, eso es muy curioso. Los hombres comienzan a emprender hacia los 35 años, mientras que las mujeres pueden estar en edades inferiores. Además, dentro de esos intervalos de edad, la proporción de edad de los hombres, no sé si me explico bien, pero la proporción de edad de los hombres respecto a las mujeres es superior. Esto es un fenómeno curioso. Entonces, al final, volvemos otra vez a pensar que las mujeres jóvenes tenéis un peso muy importante. No quiero decir que esto cargue sobre vuestros hombros, pero sí tenéis un peso muy importante del emprendimiento actual. Respecto al nivel de estudios, además de expresar que, bueno, pues que el nivel educativo de las mujeres emprendedoras se ha incrementado respecto a las mujeres que emprendían anteriormente, sí que, ya que estamos aquí en este centro, sí que me gustaría deciros que la formación profesional es el nivel de estudios que presenta mayores porcentajes de emprendedoras, tanto de emprendedoras nuevas como de emprendedoras consolidadas, frente a los otros niveles de estudio. Y por último, hablar del nivel de renta y el capital. Aquí es donde mayor diferencia hay entre hombres y mujeres. Y además hay una cosa curiosa, y es que hay el capital que nosotras, invertimos cuando ponemos en marcha, de nosotras y nosotros, cuando ponemos en marcha un emprendimiento, que es lo que se llama el capital semilla, las mujeres manejan un capital semilla de aproximadamente 10.000 euros, mientras que los hombres, su capital semilla es de 20.000. Y además, pensad que el 66% de ese capital semilla proviene de fondos propios. También se ha dicho en la inauguración que es la principal fuente para poder empezar a poner en marcha una actividad, lo cual es, las mujeres presentan un porcentaje mayor en esa utilización de fondos propios respecto a los hombres. Y sin embargo, en el segundo factor, que sería la utilización de fondos financieros, es decir, el apoyo financiero, las mujeres están por debajo también 5 puntos respecto a los hombres. Esto es curioso, porque resulta que hay estudios financieros
que nos dicen que las mujeres emprendedoras presentan una mayor solvencia y además unas mayores probabilidades de impago en los primeros años de su emprendimiento. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las entidades financieras no apoyan tanto a las mujeres? Existe una discriminación implícita y esto ya no lo digo yo, ya digo que lo dicen los estudios, una discriminación implícita todavía en la forma de valorar el caso de una mujer emprendedora y el caso de un hombre emprendedor. Y para finalizar este retrato del emprendimiento, os he traído dos cuadros que creo que son curiosos a la hora de ver cómo se perciben los emprendedores y emprendedoras de nuestro país. Entonces, lo que vemos es que ambos sexos puntúan de forma importante los conocimientos y habilidades para emprender en un alto porcentaje, mayormente los hombres, pero las mujeres presentan mayores puntuaciones en dos factores que yo creo que son muy importantes. Es el miedo al fracaso y la percepción menor de oportunidades. Esta cuestión yo creo que es importante porque ya lo apuntaba antes, el miedo no tenemos una cultura del fracaso y el miedo al fracaso es verdad que está evidentemente está relacionado con las reticencias que las mujeres podemos tener para poner en marcha una actividad económica. Yo creo que esto está cambiando por nuestra experiencia con la lanzadera. Nosotras ahora mismo estamos asesorando 358 emprendimientos, el 95% son de mujeres. Es verdad que es una cifra tendenciosa, puesto que la lanzadera tiene una perspectiva de género y va dirigida principalmente a la inclusión laboral de las mujeres, ¿no? Y al desarrollo profesional de ellas. Pero pensad que desde que empezamos con unos 110 emprendimientos, lo hemos triplicado y las mujeres siguen participando en mayor medida. Como vemos en el resto de aspectos, las mujeres puntúan menos que los hombres, no se ven tanto como modelos de referencia. Se ha hablado aquí también de los referentes, es muy importante tener referentes y por eso es muy importante visibilizar todos los emprendimientos que las mujeres ponen en marcha. Y menos del 50% considera que el emprendimiento como una profesión. Tenemos que creernos que realmente somos profesionales de nuestra actividad. Entonces sí que yo creo que tenemos que seguir revertiendo ciertas percepciones nuestras de las mujeres porque arrastramos ciertos rasgos educativos, psicosociales y que nos llevan a veces a infravalorarnos y a pensar que no somos capaces. Creo que esto está cambiando y pienso que vosotras, las mujeres jóvenes, realmente sois un baluarte para que esto pueda cambiar. ¿Y a qué retos se enfrenta el emprendimiento femenino? Bueno, ya hemos hablado del miedo al fracaso, se ha hablado también de las habilidades y los conocimientos para emprender y el sentimiento de soledad. Yo creo que esto es muy importante. Es verdad que muchas emprendedoras con las que trabajamos nos dicen que se sienten solas, pero que luego al estar en la lanzadera ya esa soledad se disminuye porque al final se ha hablado del trabajo en equipo. Al final estamos realizando actividades que pueden ser diferentes, pero que evidentemente se encuentran dentro del mismo ámbito. Y eso permite establecer colaboraciones, permite dar conocimientos, permite además compartir experiencias y creo que es muy importante y que en este caso la soledad no abarca todo el mapa del emprendimiento. Creo que eso es posible cambiarlo. Y factores exógenos, el apoyo social y del entorno es muy importante. A veces hay emprendedoras que nos dicen, bueno, es que mi familia piensa que estoy loca porque voy a poner una quesería y
Factores también que están derivados del acceso a los recursos económicos, que creo que también, bueno, creo, y es así, es importantísimo para poner en marcha un negocio. Recursos también de infraestructuras y comunicaciones, pensar en el medio rural, el transporte y la movilidad, las dificultades que se puede llegar a tener para la comercialización y la distribución de productos. De todas formas, supongo que nos hablarán ahora de ello en primera persona, y la falta de infraestructuras y nuevas tecnologías también. También hablaría del acceso a los recursos formativos, de recursos formativos adecuados y específicos para emprender. Tenemos habla de emprendimiento, hay otras hablas en otros centros, creo que esto es muy importante. Y recursos de conciliación. Las mujeres, es un dato del medio rural, pero creo que es un dato interesante. Las mujeres en el medio rural son el 80% de las personas cuidadoras. Es decir, tienen que compatibilizar muchas veces su trabajo con esa dedicación a cuidados de familiares. ¿Qué ayudas existen para emprender? Se han nombrado ya aquí algunas ayudas. Las ayudas técnicas, que serían tanto instalaciones como ese asesoramiento. Tenemos el servicio de atención a las personas emprendedoras de la Comunidad de Madrid, los puntos de atención al emprendedor, que pueden ser ventanillas electrónicas o presenciales. Las dos ofrecen información y asesoramiento, como se ha dicho. Y luego yo os he puesto la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, porque tiene una página web que es ipyme.org, donde existen herramientas diferentes como la elaboración de un plan de empresa, como la aplicación de un DAFO, como información sobre las formas jurídicas existentes. También hay un buscador de ayudas e incentivos para la creación de empresas. Y entre los recursos privados, pues la Cámara de Comercio, que además tiene un programa específico de apoyo a mujeres emprendedoras, asociaciones que también disponen de programas de emprendimiento, y luego lanzaderas de emprendimiento, espacios coworking, incubadoras, aceleradoras. Es decir, sí que existen muchísimos, quizá debería haber más, pero sí que tenemos recursos para poder emprender. Y ayudas económicas. Esto es algo sustancioso y sustancial. Por un lado, y yo creo que son las más interesantes para vosotros y para vosotras, la capitalización de la prestación por desempleo, con un cobro único de esa prestación por desempleo a la hora de poner en marcha una iniciativa empresarial, y las ayudas a personas que inician una actividad por cuenta propia que tiene la Comunidad de Madrid. Se ha hablado de la tarifa cero, que se ha publicado precisamente en el boletín en enero de este año, y por la cual los trabajadores por cuenta propia en circunstancias determinadas no tienen por qué abonar las cuotas de la seguridad social, y también la tarifa plana para personas autónomas, que tiene una duración, en este caso, de 12 meses. En cuanto a los recursos privados, también se han mencionado aquí los microcréditos que ofrecen diversas entidades bancarias, los business angels, que son inversores privados que apoyan a emprendedores y a emprendedoras en sus fases iniciales. Y, por ejemplo, sobre todo en el capital semilla, ¿no?, del que hemos hablado. Y las entidades privadas que pueden ayudar a través de becas económicas o premios que a veces lanzan en el ámbito del emprendimiento. Llegamos ahora ya a Ruraltivity. Ruraltivity es la lanzadora de emprendimiento rural que desarrolla Fademur desde 2018. Este año, evidentemente, es su sexta edición y cuenta con la subvención del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y desde 2021 contamos también con la colaboración de la Fundación PepsiCo. ¿Por qué?
porque no solo se puede vivir de las subvenciones públicas, ni los programas se pueden desarrollar muchas veces con subvenciones públicas. Y además, la colaboración público-privada, lo digo ya también a la hora de emprender, realmente puede enriquecer esas actividades empresariales. Es un programa que, además de trabajar en línea con varios objetivos de la Agenda 2030, se basa en 3 pilares fundamentales: el emprendimiento social, el emprendimiento verde y la economía circular. Pensad que de los 358 emprendimientos que os decía, el 80% se ubica en uno de estos 3 pilares. Es decir, que para nosotras es fundamental la sostenibilidad y evidentemente los proyectos, las iniciativas sociales que se desarrollan en el medio rural. Los sectores donde más se emprenden son la agroalimentación, que ocupa un tercio aproximadamente de todos los emprendimientos que estamos asesorando, la artesanía, el ocio, la cultura y deporte, y la agricultura y ganadería. Hay otros sectores, pero con menor peso. Y además, bueno, pues en la última edición, un 36% de estos emprendimientos estaban dirigidos por jóvenes. ¿En qué fase puede entrar un proyecto en el programa? Puede entrar en diferentes fases. No hace falta, no hay que entrar solamente cuando únicamente tenemos la idea. Puede haber proyectos que ya estén en marcha, pero necesitan apoyos puntuales y pueden entrar dentro de la lanzadera. Es decir, que intentamos abarcar un amplio espectro dentro de lo que sería el proceso emprendedor. Les hemos puesto unos nombres muy bonitos: semillero de ideas, germinación de ideas y floración y frutos, y cada uno de, bueno, más o menos por los nombres os podéis hacer idea de esas diferentes fases. Y ya por último, ¿qué actividades tiene el programa? Bueno, el programa principalmente presentaba lo que daba era un apoyo técnico, pero es verdad que gracias a la colaboración con la Fundación PepsiCo el año pasado y podemos dar también unas becas económicas a determinados proyectos, lo cual es muy importante tanto para cambiar líneas de negocio como para comenzar, y se basa principalmente en el asesoramiento personalizado y en la formación. Y sí. Y ya por último, bueno, pues dar las gracias. Y sí quería destacar una cosa importante, y es la creación de redes. La creación de redes de emprendimiento es fundamental para el desarrollo de nuestras actividades, pero también para el enriquecimiento de las mujeres que estamos emprendiendo. Creo que es muy importante. Muchas gracias.